los de la luz del mundo que se cambian el nombre, los dirigentes, diciendo que como Dios le cambió el nombre a Abraham y que como Dios le cambió el nombre a otros, pero no, Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a otra gente. ¿Quién? A los padres. ¿Por cuáles medios? Por los profetas. Ese es el Antiguo Testamento. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y este Hijo no es un segundo, es el hacedor, sustentador y poseedor del universo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y el que además hizo la purificación de nuestros pecados. Los profetas apenas señalaron el pecado, este hizo la purgación, pagó la culpa de nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Los profetas están muertos esperando la resurrección. Entonces hay una enorme diferencia entre lo uno y lo otro. O sea que los que se apelan a esas cosas están muy atrasados de noticias, están muy desubicados en el tiempo. Entonces nosotros, por la gracia del Señor, que entendemos esto, valoremos, apreciemos y glorifiquemos a Cristo. Bendito sea su nombre glorioso. Entonces, esa es la primera declaración. La segunda es la de Natanael, que está en San Juan capítulo 1. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado al Mesías, aquel de quien escribió Moisés, a Jesús de Nazaret. Y Natanael dijo: ¿y de Nazaret puede haber algo bueno? Vea qué actitud la de este hombre. Y no era un hombre malo, porque Jesús dijo: este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sino que su actitud era porque de Nazaret no salían los profetas. Nazaret de los gentiles, Galilea estaba poblada de gentiles, y es decir, Galilea pertenecía al reino del norte, que fueron los que siguieron a Jeroboam y hicieron los ídolos y fueron infieles. Y en cambio de Judea es el reino del sur que permaneció y que guardó su identidad y que siempre lucharon por tener el templo y su culto. Entonces, para un israelita decirle que un profeta provenía de Nazaret o de Galilea de los gentiles, eso era más bien como insultante. Sí. Entonces dice él: de Nazaret puede haber algo bueno. Pero Felipe le dice: ven para que veas. Y cuando éste camina hacia Jesús, Jesús dice: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y él dice: ¿de dónde me conoces? Él dice: antes que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces Natanael cambió su lenguaje totalmente, porque uno habla de lo que entiende. Entonces Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, ¿quién es el Rey de Israel? Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, ¿cómo lo supo Natanael? Porque él se vio delante del Omnisciente, uno que conocía su pasado, uno que lo había visto antes de que lo llamaran. Esas son revelaciones. Y Jesús le dio más. Le dijo: porque te dije, te vi, ¿crees? Cosas mayores que estas verás.
porque Jesús no solo es el Hijo de Dios y no solo es el Rey. Eso es algo de lo que Él es, pero eso no es todo. Cosas mayores verás, porque de ahora en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que descienden y ascienden sobre el Hijo del Hombre. A su nombre, gloria. Bueno, entonces en los evangelios usted no encuentra sino estos dos hechos en el que hubo una revelación. En eso se cumplió lo que Jesús mismo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Perdón, nadie. No, señor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Algunos piensan que eso del Hijo es solamente, por eso han llegado a las comparaciones burdas u ordinarias de decir que el Hijo mío no soy yo. Pues claro que sí, claro que eso es cierto. Mi hijo es mi hijo y yo soy su papá. Pero han llegado a esas comparaciones porque les ha parecido que eso del Hijo es como en el caso nuestro, pero eso no es así. Nadie conoce el Hijo sino el Padre. ¿Y quién fue el que lo reveló? ¿No fue el Padre? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre. Entonces, para conocer al Hijo como Él es, se necesita una iluminación del Padre, que es el Espíritu. Amén. Jesús también dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Mucha gente vino a Él y mucha gente viene a Él, pero lo miran de cualquier manera. Eso lo dijo Jesús cuando Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y le dijeron entonces los judíos: ¿cómo dice este del cielo descendido? ¿No es este el hijo de José y María, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces le dijo: no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Si el Espíritu no le prende la lamparita aquí. San Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Exacto. Y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, si el Espíritu no le enciende la luz, ven a Cristo de cualquier manera. Pero el Espíritu es el que revela quién es el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Estos dos casos que hemos citado, Mateo 16 y Juan 1, son revelaciones del Padre respecto al Hijo. Y ahí en San Juan usted encuentra al Hijo revelando al Padre. Ahí lo encuentra usted. Por eso en San Juan es donde está el lenguaje del Padre y el Hijo. Porque el objeto del Evangelio según San Juan es ese. Dice los últimos dos versículos de Juan 20, dice: muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro, pero estas son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso en San Juan es donde está el lenguaje ese: el Padre me envió, yo no vine de mí mismo, el Padre está conmigo, no me ha dejado solo. Porque ese Evangelio tiene como objeto revelar esta relación. Y allí es donde usted encuentra en dos partes principales, Juan 8 y Juan 14, donde primero los enemigos preguntaron: ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está tu padre? Y en el otro,
Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. En el caso de los primeros se quedaron en las mismas, pero en el caso de los segundos no. Vamos a mirarlo. San Juan 8:12 en adelante. Porque uno puede preguntar y quedarse en las mismas, pero puede preguntar y recibir luz. Pero eso depende de la actitud del corazón y de la mente. San Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Entonces ellos enseguida le salieron al paso. Tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Qué les dijo él entonces? Respondió Jesús, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Recuerden que ellos solo le llamaban Jesús de Nazaret, y por eso se preguntaban, ¿no dice la Escritura que de Belén de Judea debe venir el Cristo? O sea que ni siquiera sabían que él había nacido en Belén. Fíjense cómo estaban de oscuros. Vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en la ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. O sea, él está desafiando la cosa. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. O sea, Jesús les dijo, ¿por qué no lo conocían a él? Esta es la misma pregunta de Felipe, pero estos se quedaron en las mismas, mientras que Felipe y sus compañeros no. ¿Pero por qué? Por la actitud. ¿Dónde está tu Padre? Ellos no tenían ninguna reverencia para Cristo. ¿Dónde está tu papá? Muéstranoslo. Entonces él les dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. O sea que la razón por que ellos no podían ver la deidad de Jesucristo era porque no conocían a Cristo. El caso de San Juan 14 es el mismo hecho, pero con una actitud diferente. Y estos sí no se quedaron enlagunados, porque Felipe dijo, Señor, Señor. Así se debe hablar del Señor Jesús. Los discípulos en los Hechos decían, el Señor Jesús, bautizándolos en el nombre del Señor Jesús, porque Jesucristo es el Señor de todos. Así hay que hablar de Él, con reverencia. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces dice, tanto tiempo hace que estoy. No está hablando de otro. Si estuviera hablando de otro, tendría que decir tanto tiempo que está. Yo no puedo decirles a ustedes que yo está desde esta mañana aquí. Y estaría hablando mal. Yo estoy aquí. Estoy habla de sí mismo. Felipe está preguntando por el Padre y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy. Hay algunos que preguntan, muéstreme un versículo donde Jesucristo diga que Él es el Padre. ¿Quieren más claro que ese? Le están preguntando por el Padre y dice, tanto tiempo hace que estoy.
no que está otro, que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos el Padre. Ver y conocer son dos cosas diferentes. Y Jesús habló de verlo y de conocerlo. Uno ve miles de personas en la ciudad todos los días, pero no las conoce. No saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van, ni cómo se llaman. En cambio, uno puede conocer a personas que no ha visto por la historia. Conocemos a Bolívar, conocemos a Colón, pero nunca lo hemos visto. ¿Cómo lo conocemos? Por la historia. Entonces, Jesús habló de verle y de conocerle, de las dos cosas. Entonces, más claro no puede alumbrar el sol. Si uno no lo quiere ver, ya es otra cosa, ¿no? Pero eso está completamente claro. Ahí está el Hijo revelando al Padre. Bueno, entonces volviendo a Romanos 1:3, precisamente por esa circunstancia de que durante los 33 años de la vida de Cristo en la tierra, que anduvo entre los hombres, que hizo milagros, que enseñó, solo los 12 y Natanael llegaron a conocer quién era él. Los demás solo conocieron muy poco. Por eso dice que Cristo o que el Hijo fue declarado Hijo de Dios con potencia por la resurrección. O sea que la resurrección es una declaración que justificó que Jesucristo es lo que Él dijo ser. La resurrección es la demostración, la declaración universal que prueba que Él es quien dijo ser. Aleluya. Por eso usted lee en los Hechos que los discípulos daban testimonio de la resurrección de Cristo con gran denuedo. El primer encarcelamiento de los apóstoles, según los Hechos 4, fue por eso. Dice que los fariseos y los principales de los sacerdotes, celosos y resentidos de que los discípulos anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Ellos creían en la resurrección, pero seguían creyendo que la resurrección era cuestión del fin, y los apóstoles estaban enseñando que la resurrección había partido de Cristo, había arrancado con Cristo, que Cristo es el primero de la resurrección. Entonces esa doctrina era intolerable, porque eso era reconocer que Jesús es lo que había dicho ser, que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Eso era reconocer lo del Salmo 16, que su santo no vería corrupción ni su alma sería dejada en el sepulcro. Entonces por eso los religiosos, apenas los discípulos comenzaron a predicar la resurrección, los encarcelaron, los intimaron, los azotaron para que no predicaran más en ese nombre esa doctrina de la resurrección. Por eso Pablo también, al dirigirse a los corintios, les dice: además os declaro el evangelio que les he predicado, que recibisteis, que creísteis, que perseveráis en él, y que si perseveráis en él sois salvos. Entonces comienza a enumerar que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, a los 12, a Jacobo, a más de 500, y al último, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, que la resurrección de los muertos es la declaración universal
de que Jesús es el Hijo de Dios con potencia, que Jesús es el Redentor que vino, de Hebreos 2, hacedor y sustentador del universo, que vino a vencer al emperador de la muerte en el Calvario y a vencer la muerte mediante la resurrección. Segunda de Timoteo 1:10 dice: Cristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¡Aleluya a su nombre! Entonces, ese hecho de la resurrección confirma, declara, justifica, rubrica todo lo que Jesús dijo. Las declaraciones de Cristo respecto a su deidad generalmente están en San Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy la lumbre de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Yo soy la vid verdadera. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, note usted que cuando Jesús decía esas declaraciones era que venía la contienda, porque ellos sí lo aceptaban como el descendiente de David y no podían negar que era profeta por sus hechos, por sus milagros, y es más, se maravillaban de que no hablaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Quién es este que los vientos y la mar le obedecen? Bueno, pero cuando él decía esas declaraciones, recuerda que cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, ¿qué dice? Volvieron a tomar piedras para echarlo, o sea que ya lo habían hecho, porque el que vuelve a hacer está repitiendo. Volvieron a tomar piedras para echarle, y él le dijo, bueno, ¿y por cuál de las obras que yo he hecho me apedreáis? Y le dijeron, no te apedreamos por las buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú, hombre, siendo hombre, te haces Dios. O sea que Jesús, cuando estaba diciendo esas declaraciones, estaba revelando su deidad, y ellos se lo entendían. Ellos se lo entendían de esa manera. Entonces él dijo, si aquellos a quien fue dada palabra de Dios fueron llamados dioses, o sea, el Salmo 82, dioses hombres, dice, porque yo dije hijo de Dios sois, porque dije hijo de Dios soy, vosotros decís que yo blasfemo. O sea que ellos estaban, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Pero eso que él decía, hijo de Dios soy, ellos lo catalogaban como es, como lo catalogamos nosotros. El Hijo de Dios no es otro Dios, sino el único Dios manifestado en carne, lo visible del invisible, la imagen y resplandor de su gloria. Dioses sois. Esa es otra cosa que hay que tener en cuenta, porque ahora está de moda que cualquiera quiere ser Dios. Pero el Salmo 82, que está muy claro, está hablando de los jueces de Israel, a quien Dios llamó dioses. Hay dioses hombres, dioses demonios, dioses ídolos, pero Jesucristo es el verdadero Dios. A ver, vamos al Salmo 82, porque por ahí hay los que ¿a quién se estaba refiriendo? Porque de aquí toma la cita el Señor Jesús. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿De cuáles dioses está hablando? De los jueces de Israel. Porque a ellos fue que se les mandó que hicieran justicia a la viuda y al huérfano y que no hicieran acepción de personas en el juicio. Librad al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero, vea el tremendo pero que tienen estos dioses, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Comparar a Jesucristo con un Dios de estos es una blasfemia, es un insulto, porque estos son dioses hombres, es decir, todo el que está sobre otro está considerado en esa forma. Dios le dijo a Moisés, seréis Dios para Faraón. ¿Por qué? Porque lo que Moisés decía se hacía. Mañana habrán tinieblas a esta hora. Mañana las ranas estarán allá en la almohada de tu cámara. Entonces lo que Moisés decía se hacía, ¿pero por qué? Porque Dios lo había puesto por Dios de Faraón. Entonces los jueces de Israel fueron puestos para juzgar entre su pueblo, y Dios los llamó dioses, porque estaban sobre el pueblo, pero eran dioses mortales. Y comparar a Jesucristo con un mortal de estos es una espantosa tergiversación de las Escrituras. En el Salmo 96 dice, los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Fíjese que se está haciendo la diferencia entre los dioses ídolos y el Dios verdadero, que es el creador de todo. Aquí se está haciendo diferencia en que estos dioses que juzgan al pueblo son mortales y como cualquiera caen. Y el diablo, que es el Dios de este siglo, dice que también hay muchos dioses, dice San Pablo. Entonces hay dioses demonios, dioses ídolos y dioses hombres, pero Jesucristo es el único y verdadero Dios. ¿Cómo se va a comparar al creador, sustentador, hacedor, administrador del universo con estas criaturitas? Por eso fue que Cristo le dijo a los fariseos, si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? ¿Sí le coge el sentido a eso? Amén. Si hay algunos que se creen luz y están diciendo esas cosas, Jesús, esos fariseos que se creían, como dicen Romanos, dice, maestro de niños, que tenían en la ley la ciencia de la forma y de la verdad, luz de las tinieblas, pero Jesús le dice, si la luz que hay en vosotros son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Figúrese. Entonces, hermanos, ¿por qué Pablo, al presentar el Evangelio a una iglesia, primero habla del autor? Porque las cosas valen según el que las hace. Sí. Por eso Pablo, antes de desenvolverles el rollo del plan, primero habla de quién es el autor y el actor de este plan y de esta salvación. Cuando uno entiende lo que es Jesucristo,
todo lo que venga de Él, todo lo que sea de Él, tiene para uno un interés único, especial. Pero si uno compara a Jesucristo con un mortal, pues entonces realmente se mata, se pierde el interés que se debe tener, se pierde el sentido de adoración, de reverencia, de alabanza. En la medida que nosotros sepamos lo que es Jesucristo, así lo honraremos, así lo adoraremos, así lo reverenciaremos. Que le hace ver a uno cuán excelso, glorioso y sublime es Jesucristo, es lo que lo hace a uno andar delante de Él con temor, con reverencia. Eso es lo que le hace a uno en el culto adorarle, aclamarle, ensalzarle. Eso es lo que hace que el predicador no se envuelva, no se enmarañe en las menudencias de esta vida, sino que proclame a Jesucristo. ¡Aleluya! Jesucristo es el ser más maravilloso de todas las edades. Bendito sea su nombre glorioso. Él es la esencia. En ese versículo está la esencia del Evangelio. Cristo, según la carne del linaje de David, pero Cristo, Hijo de Dios con potencia por la resurrección de los muertos. Si Él no era humano, no podía rescatarnos porque tenía que ser nuestro pariente. Por eso San Juan en sus epístolas enfatizó esa parte. ¿Por qué? Porque cuando Juan escribió el Evangelio ya existía el gnosticismo, esa plaga que todavía tenemos ahora, que enseñan que Jesucristo no era humano, sino que era un ser astral con apariencia humana. Eso es lo que enseñan ellos. Ellos enseñan que la materia y el espíritu son incompatibles, que la materia es corrupta y que el espíritu es puro. Y entonces ellos enseñaban eso para justificar el pecado, enseñando que Jesucristo sí podía ser puro porque no era humano, no era terreno, sino era un ser astral, un ser cósmico, pero que los creyentes no podían llegar allí a no ser pecadores porque eran mortales, tenían humanidad. Por eso Juan escribió en su capítulo 3 diciendo: el que es nacido de Dios no practica el pecado, no porque sea astral o cósmico, sino porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Y él dijo: y el anticristo es aquel que niega que Jesús vino en carne. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, es tan importante predicar los dos aspectos. ¿Por qué? Porque la humanidad de Cristo es el mediador, la humanidad de Cristo es el camino. Si no entendemos esto, no hay camino, estaríamos como Jod. ¿Qué dijo Jod en su angustia? Jod dijo: si yo supiera dónde está la silla del Todopoderoso, yo iría a él y yo llenaría mi boca de argumentos. Pero él no sabía dónde ubicarlo. Él dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Él dice: Él es el que le da inteligencia al espíritu del hombre. Él hace cosas grandes y maravillosas que yo no entiendo. Dice: pero Él pasa delante de mí y yo no lo veo.
Dice, ojalá hubiera un árbitro que pusiera su mano sobre él y sobre mí, un mediador. Eso era lo que decía, ojalá, porque él no podía ubicarlo. Bueno, eso es lo que no nos pasa a nosotros, porque él vino. Y esa manifestación es el mediador, es el árbitro. Dios se ubicó para encontrarse con el hombre y para que el hombre lo encuentre. ¿Cómo sabemos a dónde va si no sabemos el camino? Dijo Tomás. Jesús le estaba hablando del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice Tomás, ¿y cómo vamos a saber el camino si no sabemos para dónde vas? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Ahí está el mediador, ahí está el árbitro. Ahora no estamos sin árbitro, no estamos como Job, que decía, él pasa delante de mí, yo no lo veo, yo no lo puedo ubicar, yo no sé dónde está la silla, yo no sé dónde encontrarlo, dónde ubicarlo. Dios se ubicó para encontrarse con el hombre y para que el hombre lo encuentre. Nadie viene al Padre sino por mí, pero todo el que viene a Jesucristo encuentra al Padre. Todo el que viene a Jesucristo encuentra al Padre. Entonces, por eso es importante esa parte. La humanidad es ese camino, es ese árbitro, es ese mediador, es esa ubicación. Pero si él era solo humano, él apenas hubiera podido pagar por uno. Pero él pagó por todos, porque él es Dios bendito sobre todas las cosas, porque él es el Señor de todos. Bendito su nombre. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Alabanzas a su nombre. Entonces, hermanos, predicar el Evangelio es predicar a Jesucristo en su deidad y en su humanidad. Si la gente sabe quién es Jesucristo, lo seguirán. Pues si lo han seguido sin saber quién es Él, cuánto más sabiendo. ¿Sí? Si lo han seguido sin saber quién es Él, cuánto más sabiendo. Hermanos, qué honor que tenemos nosotros, los predicadores, de explicarle a la gente. Por eso Pablo dijo, yo, que soy menos que el más pequeño de los santos, se me concede la gracia, se me hace el favor de anunciarle a los gentiles las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Usted no le está haciendo un favor a Dios con predicar el Evangelio, ni yo tampoco. Dios no necesita favores de nadie. Él nos hizo el favor de darnos esta luz, de encendernos esta lámpara, de mostrarnos quién es Él, para que le anunciemos a los gentiles, a las gentes. Entonces, hermanos, siéntase honrado donde usted esté, en la ciudad o en el campo, en el pueblo o en el villorrio, de donde sea. Si Dios lo llamó y lo mandó a usted a predicar el Evangelio, esto es un honor que ni aun los ángeles tienen. Ni aun los ángeles tienen, de predicar, de explicar quién es Jesucristo, y a usted le ha sido dado ese honor de anunciar las inescrutables riquezas de este Cristo, del Dios bendito de la gloria. Alabado sea su nombre.
Y el verso siguiente dice, ¿y por quién? O sea, por Jesucristo recibimos la gracia. La gracia es la que salva. Nadie jamás ha sido salvo de otra manera. Noé halló gracia delante de Dios. El día que Dios iba a destruir a Israel, Dios le dijo a Moisés, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, también haré esto que tú has dicho. Nadie, absolutamente nadie se ha salvado ni se salvará por otro medio diferente que por la gracia. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio para recibir la gracia, pero la fe no es la que salva, sino la gracia. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y dónde está esa gracia? Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud, de su abundancia, de su llenura, de su riqueza, tomamos todos gracia sobre gracia. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por... Pero fíjese que antes del escritor decir eso, ¿por dónde vino la gracia? Y que fue posterior a la ley. Fíjese de dónde arranca. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que existe fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. El que no lo alumbre Jesucristo está en tinieblas. Puede ser el más sabio del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cójale el sentido a eso. Hay algunos que creen que son luces, pero repito lo que dijo Cristo, son tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, y el mundo no le conoció, a lo suyo vino, a Israel su pueblo, no le recibieron, mas a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da el derecho, la potestad, el privilegio de ser hijos de Dios. Si Él no era Dios, ¿cómo nos va a ser hijos de Dios? ¡Aleluya! Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se puede predicar a otro y esperar que la gente se salve si Él es la fuente de gracia y la manera en que la gente se salva es por la gracia? Por eso es que en Roma no hay ningún salvo, porque están predicándole que María es la fuente de gracia. Y ella apenas recibió gracia para ser la madre del Salvador, pero no para repartirle a nadie. Por eso están perdidos como están. ¿Cómo se va a ser salvo si se predica otro ser u otra cosa? Si Él es la fuente de toda gracia, dice, y de su plenitud tomamos todos. Si uno no viene a Jesucristo, ¿de dónde va a recibir gracia? ¿Quién le va a dar gracia? ¿Cómo va a recibir gracia? Por quien recibimos la gracia. Y otra cosa,
el apostolado, el ministerio. El mismo que da la gracia para salvar es el mismo que da el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para uno esperar que le crean y que obedezcan el evangelio que uno predica, uno tiene que tener claro eso, que uno predica porque Él nos dio no solo la gracia que nos salvó, sino el apostolado, o sea, el ministerio de la predicación para la obediencia a todas las naciones o en todas las naciones por amor de su nombre. Si a usted lo llamó el Señor, tenga esa confianza que cuando usted va a predicar el Evangelio, y el que le dio a usted ese don, se lo dio para que las gentes obedezcan a la fe, obedezcan al Evangelio. Eso no está en las cuestiones humanas, sino está en el llamamiento divino y en la dotación, en la provisión que Él nos ha dado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Sí, es que la fe es el canal. Lo primero que Dios le da a una persona es fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe recibimos la gracia. La fe es el canal, es la conexión entre Dios y nosotros. La fe viene por el oír. La fe es don de Dios. Entonces, el Evangelio, cuando se predica, lo primero que hace es producir fe en Cristo. Si se predica a Cristo, desde luego. Los católicos por eso creen que la iglesia los va a salvar y piden que la iglesia les rece porque ellos predican la iglesia. Y por eso la gente cree que estando allí se salva. Por eso nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y no de cualquier manera, sino como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Fíjese usted que los políticos, por más caídos que estén, cuando llegan al tiempo de las elecciones o preelectoral, salen a hacer su campaña y siempre encuentran sus bobos que les crean. Sí, porque el verbo, es que la palabra tiene una importancia tremenda. Entonces, eso debe mostrarnos que si predicamos a Jesucristo, la gente tendrá fe en Él, y Él es la fuente de gracia. Entonces, ese canal conectado de aquí a la fuente de gracia, pues ese chorro lo salvará. Pero si se predican otras cosas, por eso es que digo que no hay que comenzar por lo último, y hay que insistir, porque como siempre hay nuevos predicadores, y a veces los nuevos predicadores comienzan a predicar por lo último y no por lo primero. Ven a una mujer pintada o con el vestido desarreglado, ven al hombre que está fumando o al borrachito y comienzan a hablarles primero del pecado, y entonces la gente se disgusta porque la gente defiende lo que tienen. El borracho defiende su aguardiente porque eso es lo que tiene, con eso es que se distrae él. La mujer vanidosa defiende sus vanidades porque esa es la diversión de ella, eso es lo que le gusta. El idólatra defiende sus ídolos porque eso es lo único que tiene. Y si usted va a quitárselo, pues él se le pone bravo. Pero si usted le ofrece a Jesucristo, él se dará cuenta que esas cosas ante Jesucristo no valen nada y las tira, las arroja. Pero si usted va a comenzar por lo último, el cristianismo es fruto de Cristo. No se puede ser cristiano sin Cristo.
No se puede ser santo sin tener a Cristo. Entonces el Evangelio es la proclamación de Cristo. Y la vida santa es el resultado de que Cristo está en nosotros. Porque Él es el santo y el que santifica. Él es el justo y el que justifica. Entonces, Él es el limpio y el que limpia. Entonces, esto nos debe enseñar. Fíjese que Pablo no comienza por el pecado, ni por el juicio, ni por la condenación. Eso lo vamos a ver adelante. Comienza por presentar el autor de esta salvación. Y cuando uno comprende lo grande, lo glorioso que es Jesucristo, eso lo cautiva, eso lo atrae, y entonces uno va a ver que el pecado, el mundo y las vanidades realmente son vanidades, y que lo que hay es que arrojarlas, echarlas. Pero si a una persona le van a quitar lo que tiene sin ofrecerle nada, pues él va a defender lo que tiene, aunque sea lo peor. Por eso entonces prediquemos el Evangelio y veremos entonces el resultado. Versículo 6 para terminar, ya faltan 5. Entonces, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ahí tiene usted el objetivo del Evangelio. El objetivo del Evangelio es que lleguemos a ser de Jesucristo. Ser habla de pertenencia. Ser de Jesucristo. Vivimos en una época en que aparentemente el Evangelio es muy conocido, muy difundido, pero en la mayoría de los casos es el Evangelio de las ofertas nada más. Ustedes seguramente han oído esos programas radiales donde ofrecen oración para todo y ponen a Jesucristo como una arreglaproblemas de todo, pero no lo presentan a Él. Eso es un error. Eso no es predicar el Evangelio, eso es predicar los derivados del Evangelio. Eso es predicar los resultados del Evangelio y no el Evangelio. El Evangelio es el llamamiento de Dios para que lleguemos a ser de Jesucristo, para que pertenezcamos a Él. Voy a citarle varios versos. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, son habla de pertenencia. Primera de Corintios 15, donde habla de la resurrección, dice: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. Gálatas 4:24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus efectos y concupiscencias. Note que habla, los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo. Y ustedes se dan cuenta que la humanidad que no conoce a Cristo, ellos solo piensan en las necesidades materiales. Es que si están enfermos quieren ser sanos, si tienen problemas económicos quieren que se les resuelva, si tienen problemas hogareños lo mismo. Es decir, si tienen todas aquellas cosas, ¿quién no quiere que se les resuelvan sus problemas? Pues todo el mundo lo quiere. Pero si tras que el niño es llorón, la mamá lo pellizca, ¿cómo será la lloradera, no? Si tras de que la gente del mundo no busca sino lo material, el predicador no ofrece sino eso, ¿se salvará la gente? Pues claro que no. Ofrecer las cosas no es predicar el Evangelio. Hay que ofrecer a Cristo.
Jesucristo vino para que lo recibamos. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él recibiréis. Él dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, yo no le juzgo, la palabra que he hablado le juzgará en el día postrero. Zaqueo le recibió gozoso. Y fíjese lo que pasó. Enseguida dijo, vea, la mitad de mis bienes doy a los pobres y a todo lo que les he robado le voy a devolver con el cuarto tanto. Fíjese el efecto. Fíjese el efecto de recibir a Jesucristo. Enseguida se produjo un efecto. A todos los que le reciben dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron a ellos y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No había que estarlos empujando, ni creándoles un ambiente social, ni buscándoles todas esas muletas que se buscan hoy en día. No, porque el que recibe a Jesucristo ha recibido lo más grande que hay. Y el que recibe a Jesucristo tendrá todo. Tendrá salud, tendrá bendición en la casa, se le arreglarán los problemas, pero hay que ofrecerlo a Él, hermano. Él vino para que lo recibamos y no debemos predicar menos que eso. No debemos ser imitadores de los que están predicando una décima del Evangelio o un cuarto del Evangelio. No, el Evangelio es Jesucristo mismo. Un mensaje es el Evangelio. Un mensaje es el Evangelio según la sustancia que tenga de Cristo, según lo que diga de Cristo. No se dejen llevar de esos que citan un versículo de la Biblia y construyen un monumento salpicado y adornado con ciencia y con tecnología y con, bueno, tantas cosas. Leen un versículo y construyen un monumento y está lleno de palabras y de ejemplos y de cosas, pero de Cristo, pobre. Cristo es el que salva. Cristo es el que trae la gente. Cristo es el que cautiva. Cristo es el ser más maravilloso. Bendito sea su nombre. Entonces, el Evangelio es para que lleguemos a ser de Jesucristo. Yo soy de Marlene porque un día me entregué a ella, y ella es mía porque un día ella se entregó a mí. Por eso es que uno dice mi mujer y ella dice mi marido. No es eso lo que pasa en el altar. Recibe usted a esta mujer para vivir con ella, para compenetrarse, es decir, uno se vuelve casi hasta parecido. Sí, porque son dos vidas que se van fundiendo. Bueno, para eso es que nos llamó, para que seamos de Él, para que seamos partícipes de todo lo que es de Él. Entonces estará pobre una persona, estará aburrido, estará desalentado, estará, es decir, vencido en el camino de la vida, teniendo uno como Señor a Cristo, con esa inmensidad de gracia y de riqueza y de poder y de salvación y de bendición, todo eso que Él tiene. No, por eso al cristiano no le cabe la palabra pobre. Pobrecito el diablo, pero un cristiano que va a ser pobre, no. Un cristiano, si es de Cristo,
debe sentirse realmente honrado y debe glorificar a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si somos de Cristo, tendremos todo. Así como una mujer se hace partícipe de todo lo que el hombre es cuando se casa, así al recibir a Cristo, Él nos ha hecho partícipes. Claro, hay algunos nombres que le niegan a la mujer, ella tiene derecho, pero le niegan, ¿no? Sí, porque si es posible no le quieren dar la plata y dicen, no, yo soy el que trabajo, y no la hacen partícipe de todo lo que el hombre es, porque son egoístas, pero Jesucristo no es así. El mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Él es amplio, generoso, Él no nos niega, Él nos ha hecho partícipe de todo. Si Dios no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo. Entonces, contentos, caminemos con Él. Vamos a darle gracias, hermanos, antes de ir a almorzar. Aleluya al Señor Jesús, te damos gracias y bendecimos tu nombre, excelso y maravilloso Salvador eterno.